Hola, buenas tardes. Pues, hola, buenas tardes. Pues después del descanso veraniego, volvemos de nuevo a nuestra tertulia literaria y bueno, empezamos hoy la tertulia. Estaba este verano paseando por la playa y me vino de pronto la idea de dedicarle algunas de las tertulias a homenajear a los grandes poetas andaluces, con la idea de que el cuadernillo literario que hacemos, ese cuaderno literario del Ateneo de Cádiz, pues tuviera una unidad dedicada en este caso a la poesía. Entonces los poetas a los que vamos a homenajear pues serían Antonio Machado, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer y Juan Ramón Jiménez. Y luego en otra ocasión pues dedicaríamos otras tertulias pues, a algunas mujeres como Pilar Pasamar y más poetas también andaluces como Góngora. En fin, hay mucha poesía aquí en Andalucía. Pensé, le estuve dando vuelta a ver con qué poeta empezaba y bueno, siempre empezaba y acababa en Antonio Machado, ¿no? Por las referencias estéticas de su poesía, el valor de su poesía y también por su bondad. Vivió unos tiempos muy turbulentos y Antonio Machado representa la cordura, representa la seriedad, la bonhomía. Él dice un hombre, ¿no? En el sentido, un hombre bueno en el sentido de la palabra. Pues exactamente, eso es lo que Antonio Machado representa, creo que para muchos. Pero aparte de eso, también su poesía tiene unos valores que son, pienso yo, que son verdad. Su poesía no suena a verdad, tiene mucho de sentencia, mucho de filosofía, puesto que él sabe que está muy cercano, igual que la generación del 98, a la que pertenece, al krausismo, un movimiento, y Eugenio de los Ríos, un movimiento filosófico, pedagógico que hubo en España en torno a la Segunda República. Entonces dije, bueno, pues empezamos con Antonio Machado. No voy a decir cosas de su vida, puesto que ya todos conocemos la vida de Antonio Machado. Sabéis que nace en Sevilla, que tiene un magnífico poema, Retrato, donde él recuerda sus primeros años en Sevilla. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, que tiene una juventud bastante díscola. No sabía que se iba a dedicar, iban pasando los años, pero él no tenía ni oficio ni beneficio. Hasta que por influencia de su hermano Manuel Machado, pues empieza a estudiar filología francesa. Finalmente aprueba las oposiciones de instituto y sabéis que está destinado a Soria, donde conoce a Leonor, la que sería su mujer. Prácticamente ella era una niña, para nuestros ojos de hoy sería una niña, ¿no? Pero en fin, sabéis que en aquellos años el concepto de desarrollo y todo esto era distinto y la gente pues se casaba muy joven. Así que él, que a ella le llevaba muchísimos años, se casa con Leonor y poco tiempo después ella enferma, se van a París, aún le dan una beca, se va a París y allí enferma gravemente y se tienen que venir a España urgentemente gracias a la ayuda que les da, creo recordar que es Rubén Darío, el que le presta el dinero para poder hacer el viaje de regreso, y muy poco tiempo después fallece ella. Para entonces él ya había empezado a escribir la que muchos consideran su obra cumbre, que es Campos de Castilla. Estando su mujer enferma, escribe uno de los poemas más sublimes de la historia de la literatura española, que es A un olmo seco, y que voy a leer después. Al fallecer Leonor, él pide el traslado por alejarse un poco y se va a Baeza, donde termina de escribir Campos de Castilla, y donde se ve la influencia del campo andaluz, de Jaén. Allí él está muy a gusto, pero echa de menos el ambiente literario de Madrid, y se viene a Segovia a trabajar en un instituto. Ahí es cuando él estando él allí, se proclama la Segunda República, que él es un fiel defensor de la Segunda República, y bueno, y lo demás ya sabéis que es historia.
por recomendación del gobierno de la Segunda República, se va trasladando a Valencia, Barcelona, hasta que finalmente, como cientos de miles de exiliados en España, no tienen más remedio que cruzar la frontera con Francia, con su madre. Si él ya era mayor, imaginar su madre la edad que tenía. Y al poco tiempo de llegar allí fallece en Collioure, donde está enterrado, y a los 2 días fallece su madre. Esta es... Que no entiendo por qué nunca se ha trasladado de Collioure a España. ¿Hay alguna razón? Pues yo no tengo ni idea. Yo creo que no ha habido voluntad de hacerlo, y porque muchas veces estas muertes, estas sepulturas se convierten en un símbolo de lo que no debe volver a pasar. Yo creo que no se ha trasladado... Ya es un mito en sí. Exactamente. Es un mito en el que muchos españoles van expresamente a Collioure y van a visitar la tumba de Antonio Machado y dejan allí unas flores, incluso unos poemas que le dedican. Yo creo que es por eso, por el aspecto mítico y el aspecto aleccionador. Bueno, pues esta es un poco la vida, la obra. Él se enamora después, sabéis, de Guiomar, un amor platónico, nunca carnal, puesto que ella estaba casada y ya nunca le fue infiel a su marido. Y Antonio Gala retrata magníficamente bien este amorío en una de las obras de Antonio Gala, Paisaje con figuras, que recordaréis mucho los que tenemos ya una edad que eso se ponía en televisión española, y que yo tuve la suerte de ver en San Fernando representada haciendo el papel de Antonio Machado, Antonio Rodríguez R. Toledo, que probablemente el amigo Manuel Moguer, que está hoy aquí con nosotros, conoce porque es un actor maravilloso. Y luego después en un par de institutos se representó y yo colaboré con ellos haciendo una especie de biografía de Antonio Machado, ¿no?, como elemento introductorio, y los compañeros de la tertulia que teníamos allí en San Fernando pues participaban entremezclando la lectura de diversos poemas de Antonio Machado. Y bueno, esto es simplemente lo que yo quería decir. El próximo mes el poeta homenajeado será Federico García Lorca. Ay, y se me olvidaba decir algo muy importante, y es que tenemos aquí esta maravillosa caricatura que ha hecho nuestro compañero Humberto Tito Lozano, al cual le damos las gracias, y que servirá para ilustrar nuestra revista, para introducir el tema de Antonio Machado con los trabajos que seguiré recopilando, y este será el dibujo que sirva un poco para introducir el tema. La revista lo va a seguir haciendo Luis Barriga, que está aquí con nosotros, y bueno, se irá ilustrando con sus fotografías, como hicimos en el número anterior, que la verdad es que quedó un trabajo dignísimo, y que el que quiera visitarlo está en la página web del Ateneo. Lo que dice que Ateneo lo pone en valor, y yo siempre que se ha hablado he recibido muchísimos elogios del trabajo y de la calidad de la misma. Pues nada más, si os parece bien, empezamos nuestra tertulia de homenaje a Antonio Machado. Todo el que quiera, aparte de leer el poema que haya escrito, el texto que traiga suyo, puede leernos un poema de Antonio Machado. Yo voy a empezar mi intervención leyendo el poema A un olmo seco, que él escribe cuando Leonor está muy enferma, y el poema es un símbolo de esta primavera que él espera que también llegue a Leonor. Por eso habla de también yo espero otro milagro de la primavera al final del verso. A un olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con la lluvia de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco corcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro
o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana arda hasta alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Pues nada, voy a leer el poema también a continuación que le he dedicado a don Antonio Machado. Aún no era adolescente cuando conocí a Machado y me llenó la cabeza de versos, rimas y cantos. Todo pasó al encontrar, tal vez fui yo el encontrado, un ejemplar que dedica a Castilla y a sus campos. Recuerdo que me sedujo su aliento grave y preclaro. Él me llevó a un mar de versos y me salvó de naufragios. El alma de sus poemas sabía tierra y arado y a la pátina del tiempo que se plasma en un retrato. La tierra de Álvar González fue para mí un diccionario con el que aprendí a entender la agonía del malvado. Hoja verde, fui de un olmo, hendido estaba de un rayo, e hice camino al andar con sus versos por callado. Muchas gracias. Pues Juan Antonio, empezamos por ti. Muy bien. ¿Leo de Serafín primero? Sí. Como Serafín no ha podido venir, me ha escrito y me mandaba su poema y bueno, lo van a leer. Juan Antonio va a leer el poema de Serafín Galán. Bueno, Total. va. Esto no pulula. Sí, dale ahí. Hola, hola. Ahora. Piticlín. Bueno, pues vamos a ello. Serafín le ha titulado Oda a don Antonio y dice así: un Machado sonriente y pensativo a la vez, pues fue reo, testigo y juez, estuvo ausente y presente, pero su lúcida mente luchó contra el frío y el viento, demostrando su talento de un poeta universal que de forma natural difundió sus pensamientos. En su sencilla escritura condensa su gran saber, asequible de aprender, muy fácil es su lectura, que incrementa la cultura, da voz a los trovadores que difunden los valores de este poeta fecundo, simple y a la vez profundo, mas lleno de sinsabores. Tormentas y tempestades le tocó vivir al poeta, con su madre, su maleta, arrastrando enfermedades, derramando sus bondades con sus versos y canciones, que quedan como lecciones. Se fue añorando su tierra por una maldita guerra que nunca atendió a razones. Deberíamos aprender a no repetir el pasado, que como deseó Machado nunca debería volver. La paz hay que mantener, demostrando comprensión a quien tiene otra opinión, sin que una de las Españas use fusil o guadaña para helarte el corazón. Hago traslado de estos aplausos a mi amigo Serafín. Yo he escrito un glosollaje a Antonio Machado. Glosollaje es un palabra que me inventé yo, que es une la palabra glosa antigua, ¿no? Que era traer versos de un poeta a un poema nuevo, y el collage, que es coger varios versos y hacer, ¿no? O coger varias pinturas o varias imágenes y hacer un cuadro nuevo. Entonces se llama glosollaje Antonio Machado y está escrito en sexteto dodecasílabos, por decir algo, ¿vale? Como tenemos tiempo de explayarnos un poquito. Bueno, no te verás tú bien. Bueno, pues dice así: anoche, cuando dormías sueño eterno, con los ojos perdidos entre tus versos, con la simiente dura de tus poemas, por la vena del Aedo entró Sevilla, un patio, una luz vestida de azahares, el rumor de un manantial de nueva vida, madurado el aroma del limonero. Anoche, cuando dormías sueño eterno, sentí el Duero galopar por mis entrañas, y fui el olmo viejo con las hojas nuevas, con ramas llenas de ruiseñores pardos, guardando en trinos caminos y riberas,
mientras tu corazón sigue aún esperando un nuevo milagro de la primavera. Anoche, cuando dormías sueño eterno, sin las sombras vagantes de un santo amor, con aroma exhalado por los rosales, difuminados olores urbanitas entre el poder de las pomas otoñales, haré, por mi ventana, en loa al recuerdo, levantar el vuelo suave a las palomas. Anoche, cuando dormías sueño eterno, soñé pasear por una blanca vereda, en la que la tierra velaba tu nombre, el agua de una fuente lo rumoreaba. Yo comprendí el idioma de la natura, quise tomar para mí tu propio nombre. La fuente cayó y yo entendí su silencio. Qué bueno. Bueno, pues sigue nuestro compañero Manuel Bellido. Mientras él viene, anuncio que el próximo mes no habrá tertulia literaria, puesto que Manuel Bellido muchas gracias, va a ingresar en el Ateneo. Entonces, dado que él solo podía venir el miércoles, pues se optó por sustituir la tertulia por el ingreso de Manuel Bellido, que sabéis que es una persona que asiste siempre que puede aquí a la tertulia. Así que estáis invitados para el próximo 19 de noviembre a las 7 de la tarde, al ingreso de nuestro amigo Manuel Bellido, el cual tendré yo el honor de presentarlo. Y bueno, creo que será una gran conferencia y un gran discurso. Te doy las gracias ya por primera vez aquí en público y bueno, yo estoy muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue ese día con los nervios en el estómago. Además, es un exiliado, tío, está en tierra extranjera, está en las Algeciras, igual que Estoy en la otra bahía. Es verdad. Sí. Bueno, pues yo voy a empezar por don Antonio Machado, que además de su famoso retrato, escribe aquí otro retrato que se llama Por tierras de España. Y dice así: el hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra, por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Es hijo de una estirpe de rudos caminantes, pastores, que conducen sus hordas de merinos a Extremadura fértil, rebaños trashuscantes, que mancha el polvo y dora el sol de los caminos. Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto, hundidos, recelosos, movibles y trazadas cual arco de ballesta en el semblante enjuto de pómulos salientes, las cejas muy pobladas. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sabio esconde un alma fea, esclava de los 7 pecados capitales. Los ojos, siempre turbios, de envidia o de tristeza, guarda su presa y llora la que el vecino alcanza. Ni para el infortunio, ni goza su riqueza, hieren y acongojan fortuna y malandanza. El numen de estos campos es sanguinario y fiero. Al declinar la tarde, sobre el remoto Alcor, veréis agigantarse la forma de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de aceta. ¿No fue por estos campos el bíblico jardín? Son tierras para el águila, un trozo del planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Es muy duro el retrato, pero creo que es un clamor hacia la autocrítica y está bien que nos veamos en el espejo, aunque sea de esta forma, bajo mi punto de vista. Bravo por don Antonio.
En este caso, de Ángel Caballero, mi homenaje de Ángel Caballero. A don Antonio Machado quiero hacerle este homenaje. No sé si entendí el mensaje, pero sus versos yo he usado. Voy ligero de equipaje. ¿Conocimos a Machado antes de cerrar cantar? Las gracias debemos dar por dar luz a su legado e invitarnos a pensar. Un músico o trovador, un buen poeta necesita que lo cante con amor, le dé ritmo, luz, color, hasta que el pueblo repita. Ayer soñé que soñaba, que hablaba con el poeta, muy tranquilo me explicaba que contenía su maleta, mientras de pena lloraba. Nunca persiguió la gloria que sin querer la logró, aunque triste sea su historia, hasta el Parnaso subió, y hoy está en nuestra memoria. Si el tiempo quieres perder, haz preguntas sin respuestas, seguirás sin entender. ¿Quién te podrá responder si no haces otra propuesta? No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá. Escuchar te da el poder. Del silencio surgirá lo que has de conocer. Ojos que la luz se abrieron, pero que la luz cegó. Las tinieblas lo cogieron, porque nadie le explicó que sin luz solo hay ciegos. Caminante no hay camino, la vida te da senderos, más estrechos y más finos, indicando a los viajeros que han llegado a su destino. Es la saeta al cantar, de los que no profundizan y oyen sin escuchar, que el viento sobre la mar, si no mata, martiriza. Poner fin, ahora quiero, a mi homenaje a Machado, que sus versos han inspirado, sin darle más vueltas al tema, lo escribió Ángel Caballero. Muy bien por hacer. Gracias. Pues venga. Continuamos con Fernando. Vamos. Tú ibas a leer, Fernando, también el poema de Regla Hidalgo, ¿verdad? Sí. Venga. Empiezo por el de Regla Hidalgo, Perfecto. si te parece, ¿eh? Que dedica a Machado, y dice Regla Hidalgo en este poema: caminas, poeta fiel, por lo invisible, tu verso sigue en labios de la tierra, tu soledad fue canto irrepetible, tu lucha sin alarde fue la guerra. Sembraste paz en pueblos sin abrigos. Del aula a la arboleda ibas pensando. La lluvia te encontró como a un amigo y el tiempo se detuvo sollozando. Tus días en Castilla fueron fuego. Poeta del silencio y la esperanza. Del sur añorabas el calor y el sosiego. De Francia el último rumor de la infancia. No hablaste con pasión de los laureles, no fuiste del poder su marioneta, más bien seguiste humilde entre papeles la sombra de Leonor, tu flor secreta. Murió contigo un mundo verdadero, un sueño que a la escuela se entregaba. España te lloró, viajero austero, que en verso caminaste, la salvaba. Ángela Hidalgo. Regla. Hoy, perdón, Regla Hidalgo. Yo voy a leer uno cortito mío y que dice, primero, algo que dijo don Antonio y que a mí me parece sustancial en la vida, que enlaza con el espíritu del pensamiento crítico. Tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. El mío no está relacionado con Machado, pero siempre tiene el espíritu de Machado porque yo sin Machado no vivo. No es preciso volver.
Quizás porque ya no estás en ningún tiempo. Procuro sacarle brillo a cada instante, a cada música su amabilidad y sus caricias, a cada mirada una historia, un argumento. Deja que arranque el día y siente a través de los cristales la rabia de ese sol desobediente que te cuenta al oído que no hay reglas en el juego, en el desorden de las horas desnudas, que las dudas se escurren entre los dedos cuando miras a la luna, cuando abrazas al mar. Sigues sonriendo a las penas inoportunas y al tiempo mira con desdén a la codicia. Resurge entre los besos de cualquier amor generoso que construya noches infinitas cuajadas de impudicia. No es preciso volver al lugar donde todo lo que fue ya no está, a oler a inciensos dogmáticos y rancios, a catedrales vacías, a librerías ajadas. No es preciso volver a recorrer las calles muertas, repletas de ilusiones perdidas. No es preciso. Gracias. Y el de Machado lo voy a intentar leer por aquí, porque lo tengo, que me encanta y creo que encanta a todo el mundo. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hoy hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota del manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y la moderna estética, corté las viejas rosas, los huestos de Rosard, mas no amo los afeites de la actual cosmética. Ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar, desdeño de las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada famosa, por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca he de tomar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Muchas gracias. Pues nada, José María nos iba a leer un poema de Antonio Machado, ya que se acercó por aquí, le he pedido que si quería
participar y ha dicho que sí, que iba a leer. Entonces le he dejado un poema de Machado. Hay que tener valor después de escuchar a los señores que me preceden. Fernando. Bueno, un poemita de Perdón un segundo. una antología de Machado. El de la amiga. Es que como veo mal, me lo he hecho. Perfecto. Sí, muy bien. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano, en sueños tan verdaderas. Vive, esperanza, quién sabe lo que se traga la tierra. Pues muchas gracias, José María. Eva. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo le he mandado a Ramón, ahora no vuelvo poemas, le mandé esta mañana a Ramón, no sé si la ha podido ver. No lo he visto. No, bueno, pues le mandé a Ramón porque yo tengo el famoso disco, pero el LP, que Serrat le canta a Machado, pero ese fue, y ahora, claro, cosas de la vida, yo lo escuchaba cuando yo tenía 8 añitos, porque además se editó en el 79, creo. Entonces, pues era el original. Y yo recuerdo, entonces pasó el tiempo, yo siempre recordé eso porque la poesía entró en mi vida gracias a ese disco. Recuerdo que a Luis García Montero le pasó algo muy similar con el disco este que lo contó una vez. Entonces yo le decía a Ramón, Ramón me llevó el disco y muy bien tocadisco, pero es que como el disco se me parta, me muero. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando murió mi madre, mi hermana encontró ese disco. Y os puedo decir que es uno de los, aparte de mis hijos, de los mayores tesoros que tengo en mi casa para mí. Ese y otro que tengo dedicado por Ángel González, así que, bueno, volver a mis manos eso pues fue muy importante para mí, ¿no? Y de hecho tengo un tocadisco que es de mi niño, pero lo escucho. Bueno, yo voy a leer de Antonio Machado uno de los poemas que a mí más me gusta, aunque todo me gusta de Machado porque es maravilloso. Y es el que le dedica Federico García Lorca, el del crimen fue en Granada. Nada más que voy a leer la primera parte porque el poema es más largo, entonces pues tenemos que intervenir todos y todas. Dice así: el crimen fue en Granada, a Federico García Lorca. El crimen. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aun con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron "Mi Dios te salva". Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada. Bueno, he podido ensayar. No pasa nada. Bueno, Está muy bien. yo he compuesto este poema que se llama Los pasos robados y que le dedico a don Antonio Machado Ruiz, un hombre bueno. Y empieza con los últimos versos que Machado escribió, no sé, que se dicen así: estos días azules y este sol de la infancia. No sé si sabéis que cuando el hermano José fue a por los restos de él, le dieron la pertenencia y en el abrigo encontraron un papel
con estos versos. O sea que son los últimos versos que él escribió. Y a partir de ahí yo he puesto la fecha de nacimiento, la fecha de defunción. Y bueno, el poema dice así: estos días azules y este sol de la infancia yacían cubiertos de hojas pisadas. En un eterno invierno, mi alma tardía, se borraron los pasos de un mañana. Dejé de andar caminos y veredas para convertirme en silencio, con la luna como única estrella y la sola compañía del tiempo. Pero un día de verano, en otoño, reviví, fundiendo mi cuerpo con la mar, cambiando mis pasos para siempre. Aquel día, el olmo viejo resurgió, renacieron ramas de un brillante verde, desterrando con la vida la muerte. Humberto. Humberto, antes que nada darte las gracias por este regalo. Lo utilizaremos con sabiduría. Todo lo que sea cultura y en algo pueda servir, estamos para eso. Ramón, te agradezco por la confianza y sobre todo por siempre contar con este humilde servidor, como le decimos en mi país. Venga. De Antonio Machado, La Saeta. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús Nazareno? Saeta popular. ¡Oh! La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que echa flores a Jesús de la agonía. Y es la fe de mis mayores. ¡Oh! No, eres tú mi cantar. No puedo cantar. No quiero, ni quiero a Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Vicente. Ay, Manolo. Buenas tardes. Digo, Manolo, he ido al servicio, no te había visto, estaba ahí, perdona. Venga, ahora te llamo. Buenas tardes, amigo Ramón, buenas tardes a todos y a todas. Yo me he traído este libro que seguramente lo conoceréis. Es un libro de ensayos de Antonio Machado, porque la verdad es que la poesía es tan maravillosa, pero también tenemos que tener en cuenta los ensayos que tiene, al respecto. Me he traído, y es una edición que imita a otra que hizo Pasacalpe
y que costaba el precio de 6 pesetas en aquella época. Ahora lo ha reeditado la Universidad Internacional de Andalucía y claro, ya no cuesta 6 pesetas, evidentemente, ¿eh? Pero está, como veis, un poquito pues al estilo, un poquito manoseado, ¿ya? Un facsímil, ¿no? Bien, voy a leer un par de frases de este libro, al principio, ¿no? El libro es Juan de Mairena y son sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Sabéis que Machado, pues aparte de poeta, era filósofo y ensayista y, bueno, pues le gustaba tener nombres falsos también en algunos de sus personajes. Voy a leer la primera parte dedicada a sus alumnos, que dice así. Habla Juan de Mairena a sus alumnos. La verdad es la verdad. Dígala Agamenón o su porquero. Agamenón, conforme. El porquero no me convence. Mairena en su clase de retórica y poética. Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe lo que pasa en la calle. Mairena, no está mal. Cada día, señores, la literatura es más escrita y menos hablada. La consecuencia es que cada día se escriba peor, en una prosa fría, sin gracia, aunque no exenta de corrección, y que la oratoria sea un refrito de la palabra escrita, donde antes había enterrado la palabra hablada. En todo orador, en nuestros días, hay siempre un periodista chapucero. Lo importante es hablar bien, con viveza, lógica y gracia. Lo demás se os dará por añadidura. Este es el trocito que he elegido. Y ahora os voy a leer el poema que le dedico a don Antonio Machado. Habla precisamente de los dos apócrifos y se titula Heterónimos. Si hablamos de Juan de Mairena, es un apócrifo de Antonio Machado. Si hablamos de Abel Martín, es otro apócrifo de Antonio Machado. Sin duda, ambos son el yo filosófico del poeta. Sujeto y predicado acompañan al gran poeta con su verbo policromado. Su obra, de corte modernista, evolucionó hacia remansos claros, con un intimismo simbolista. Tiene esculturas, placas y bustos por toda la geografía española. Son sus campos de Castilla, sus proverbios y cantares, son sus heterónimos Abel y Juan con soledades. Gracias. Muy poético. De eso se trata. Manuel Moguer. Buenas noches. De Antonio Machado voy a leer Parábolas. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad, un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor. Y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no?
Cuando el mozo se hizo viejo pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Bueno, pues voy a leer un poema de mi autoría que he titulado Antonio, sembrador de auroras. Por los campos de Castilla y de Andalucía, caminaste con la pena y la palabra que en ti brilla. Tu voz fue surco profundo, tu verso agua que sana, y en cada paso dolido floreció la tierra que hermana. Maestro de los silencios, de los sueños que no cesan, de aquellos que preguntan y de las almas que besan. Tu corazón fue frontera entre el tiempo y la ternura, y tu mirada un espejo de la España más pura. Luz de otoño, de raíz andaluza, faro en la niebla del alma. Tu memoria es canto lento, es raíz que siempre calma. Desde Sevilla hasta Coyur, tu sombra sigue cantando, y en cada pueblo que sufre, tu verso sigue brotando. No te fuiste, caminante, sigues siendo voz y suelo, sigues siendo la pregunta, el temblor, el alto vuelo. En nosotros resuena tu palabra como un río, ética, coral y viva, como un abrazo tardío. Te vimos junto al olivo, con la mirada encendida, hablando con los humildes, sembrando luz compartida. Tu palabra fue semilla, tu silencio resistencia, y tu paso una esperanza que aún canta en la conciencia. En la escuela del asombro fuiste tiza y horizonte, dibujando con los niños la verdad bajo el monte. En la plaza entre guitarras tu sombra se hace copla, el pueblo canta tu nombre como quien canta su honra. Antonio, hermano del viento, del barro y de la alondra, tu verso es pan que alimenta, tu ética no se nombra, porque es gesto, es acto limpio, es ternura que no cesa, es la voz de los que callan, es justicia y es belleza. Hoy volvemos a tu canto como quien vuelve a su madre, como quien busca en la noche una estrella que le hable. En la coral de los pueblos, tu nombre es nota encendida, que nos llama a hacer camino, a hacer canto, a hacer vida. Pues Luis, ¿vas a participar? No, vale. Pues ¿hay alguien que no ha participado todavía? Bueno, pues damos por concluida la tertulia y nos vemos el mes que viene, 19 de noviembre, que nuestro compañero y amigo Manuel Bellido Milla ingresa en nuestro querido... Estáis invitados, obviamente. Estáis todos invitados. Noviembre. 19 de noviembre. Tenemos, Manuel.